sí una locura. Y esto es lo que es. El Evangelio es una locura porque contrasta, porque de alguna manera choca. El Evangelio es contracultural. Es algo que de alguna manera se contrapone a la cultura de la sociedad, una cultura que la palabra de Dios le llama el mundo. El mundo es todo un sistema de cosas. El mundo no es el planeta Tierra, sino que el mundo es un sistema de cosas que tiene un director que es el enemigo de Dios y que de alguna manera lo que trata es de arrastrar al mundo entero, ¿no? Cogerlo a todo y arrastrarlo al lugar de postración en la que está él mismo, ¿no? El diablo mismo. Nosotros tenemos una contracultura cristiana. Por eso hay pasajes de la Escritura que chocan y chocan más que otros. Y hoy el que vamos a leer es un pasaje de la Escritura y dice, no puede ser que la Escritura diga esto. Pero realmente lo que quiero mostraros a través del mensaje de hoy es una cosa muy importante, que es que funciona. Es que realmente funciona. Y que lo que nos propone la sociedad realmente no funciona. Realmente es una locura, es una ruptura. Lo que es una locura es lo que está proponiendo nuestra sociedad para las relaciones los unos con los otros. Vamos a un pasaje de las Escrituras que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y los versículos del 5 al 9. Vamos a leer la Biblia. Yo voy a leer en mi versión, que es la Biblia de las Américas, pero usa la que tú tengas, porque todas son buenas y útiles. Estoy leyendo en Efesios capítulo 6 y los versículos del 5 a 9 y voy a leer sobre contracultura cristiana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver algo chocante en las Escrituras y luego vamos a ver que esto es lo que funciona. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¡Wow! Pedazo de pasaje, ¿no? Es aquello que dice, ¡wow! ¿La Biblia realmente dice esto, no? Pues sí, la Biblia realmente dice esto. ¿Qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos? ¿Qué ha sido, qué movimiento, qué fuerza, qué idea es la que más ha transformado el mundo en el que vivimos? Hace poco más de un siglo surgió una filosofía que ha sido potentísima, que ha barrido el mundo en los últimos 100 y algo de años, que se llama el marxismo. El marxismo acusó al cristianismo de ser el opio del pueblo, por pasajes como este. Tener a la gente adormecida con la religión era la estrategia de los ricos, la estrategia de los poderosos para mantener su poder, para mantener su dominio, el statu quo que hacía que los poderosos fueran cada vez más poderosos y que los débiles fueran cada vez más débiles, que la gente pensara en el cielo en lugar de estar pensando en la tierra y que en lugar de estar pensando en acabar los problemas de la tierra, que tuvieran su mente todo el día en el cielo para que no crearan problemas. Ellos decían que la forma de acabar, la solución era la revolución del pueblo, que el pueblo se uniera contra los poderosos y les quitara la riqueza, les quitara los medios de producción que les daban la riqueza y de alguna manera devolverlo a todo el mundo. La lucha de clases, la revolución, esa revolución en algunos casos violenta y sanguinaria, es lo que tenía que traer la igualdad a las naciones, la que tenía que devolver la igualdad entre los seres humanos. Y la forma de mantener eso tenía que ser que después de esa revolución se instaurara la dictadura del proletariado, una dictadura que impidiera que esto volviera a reproducirse otra vez. Tenemos un poco de experiencia. Han pasado los años, ¿no? Aquellas promesas de que aquello tenía que acabar
todos los pueblos que quedaron bajo el dominio de esta filosofía se lo fueron sacando de encima en el momento en lo que pudieron. Los resultados de esto fue que en lugar de hacer una vida igualitaria para todos, la verdad es que igualaron, pero en lugar de igualar en la riqueza, igualaron en la pobreza. El problema no es que no había ricos, es que solo había pobres. Este era el problema. Y incluso las naciones que aún hoy en día siguen manteniendo una filosofía como la China han hecho una evolución hacia todo lo que es una economía de mercado, porque la economía socialista marxista no funcionaba. No estoy hablando del socialismo democrático, ¿vale? Nadie se asuste. Estoy hablando de ese socialismo inicial del marxismo. Todo esto la gente se lo ha ido sacando de encima. Os vuelvo a preguntar, ahora que tenemos tiempo para analizar, ahora que tenemos perspectiva, que podemos mirar 100 y algo de años atrás y podemos ver el resultado de las promesas que hacían, os vuelvo a preguntar qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos. En el año 2020, en medio de la pandemia, uno de los historiadores británicos más influyentes, Tom Holland, está traducido en español, uno de sus libros se llama Dominio. Una nueva historia del cristianismo. Él es secular, es un historiador secular, ¿vale? Él no es un historiador cristiano, pero como historiador secular, él dice, lo que ha producido el cambio más profundo, lo que ha hecho que Europa llegue a ser Europa, lo que ha hecho que Europa llegue a ser el lugar del mundo más evolucionado, el lugar del mundo donde hay más igualdad entre hombres y mujeres, el lugar del mundo donde existe menos corrupción en las naciones. Y todos me diréis, en Europa también hay corrupción. Estoy diciendo menos corrupción. Esto no es el cielo, Europa. Europa no es el cielo definitivamente. Todos lo sabemos los que vivimos y hemos nacido aquí. Pero 1700 años de influencia cristiana en Europa han hecho que sea el lugar del mundo donde hay mucha gente que quiera venir a vivir. Somos un foco de alguna manera y esto se debe a lo que el cristianismo ha hecho. Qué curioso, porque el mensaje del cristianismo para acabar con la esclavitud, de la cual se hablaba aquí, cuando habla de siervos, estaba hablando literalmente de esclavos, para acabar con la esclavitud, es que el cristianismo nunca propuso una revolución violenta contra la esclavitud. Si leéis todo el Nuevo Testamento, no encontraréis ni una sola vez una propuesta de que hay que armarse, de que hay que armar una revolución de esclavos para derrotar a los amos. Sin embargo, esta filosofía que lo que propone es la sumisión el uno al otro, porque esto es de lo que está hablando, es la que ha acabado con la esclavitud, la que ha generado un lugar del mundo más igualitario, como os decía, entre hombres y mujeres, entre clases sociales, y se puede ver donde ha logrado un estado del bienestar. Todo esto que hoy podéis ver en nuestra sociedad, de alguna manera, son logros del cristianismo. Los derechos humanos que hoy en día tanto valoramos, que forman parte de nuestra manera de ser, es una herencia del cristianismo, una herencia de esta filosofía que propone someteos los unos a los otros. Si este texto es sorprendente, es por lo que está iluminando, por lo que está diciendo. Mira, todo lo que el texto está diciendo, 6 versículos 5 a 9, viene de un texto en el capítulo anterior. Os invito a leer en el capítulo 5 y el versículo 21, porque de lo que está hablando es de cómo han cambiado las relaciones de esta nueva humanidad que es la Iglesia. Nosotros somos el ejemplo de Dios. Nosotros somos la sociedad alternativa que Dios ha creado para mostrarle al mundo, para mostrarle al diablo mismo que sí puede cambiar una persona, que sí puede hacer un pueblo que viva con valores distintos a los que vivan los demás. Y cuando el diablo va y se presenta ante Dios, ¿acordáis esa escena en Job capítulo 1, ¿no? Cuando el diablo se presenta ante Dios, Dios le dice, ¿has visto a mi pueblo? Ya no le dice, ¿has visto a Job? Dice, ¿has visto a mi pueblo? ¿Has visto cómo hay gente que vive por los principios del reino que viene, de este reino sobre el que yo soy rey, ese reino que algún día acabará triunfando? Esto es lo que el Señor le muestra.
nos muestra a nosotros como el ejemplo de lo que Él quiere hacer en toda la eternidad. Nosotros somos un anticipo de ese reino que viene, somos el principio, somos las primicias de ese reino que viene. Y dice, ¿has visto esta nueva humanidad? ¿Has visto cómo sí es capaz de que las relaciones sean distintas? Porque al final todo se juega en el terreno de las relaciones. Si nosotros hablamos de todo, tenemos una religión estupenda, tenemos principios maravillosos, pero las relaciones entre nosotros no cambian, el cristianismo es un fracaso. El cristianismo no es verdad si la forma de relacionarnos entre nosotros no cambia. Por lo tanto, la clave son las relaciones. Y fijaos lo que dice el capítulo 5 y el versículo 21, porque este es el principio de todo lo demás, el principio de las relaciones de esta nueva humanidad que es la iglesia. Escuchad, dice la palabra de Dios en Efesios 5, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Contracultura cristiana. Esto es contracultura cristiana en estado puro. Cuando lo decís en la sociedad, ¡buah! ¿No? Si lo vas contando en la universidad, si lo vas contando en tu trabajo, ¡buah! ¿No? Y sin embargo, funciona. Y sin embargo, esto es lo que ha transformado la sociedad. Esto es lo que transforma las vidas de la gente. Y luego, a continuación, después del versículo 21, el apóstol dibuja 3 tipos de relaciones en donde se ve este someterse los unos a los otros. En la primera de esas relaciones es la relación entre esposo y esposa. Y luego vamos a ver, no hoy, luego vamos a ver cuando lo leamos, que está proponiendo esposas, someteos a vuestros maridos. ¡Buah! ¿No? Maridos, someteos a vuestras esposas. Esto no estaba aquí, no estaba previsto, ¿no? Padres, hijos, someteos a vuestros padres. Claro, de siempre. Padres, someteos a vuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Trabajadores, esclavos, siervos, someteos a vuestros amos. Claro, ya era de esperar. Amos, haced vosotros también lo mismo. Someteos a vuestros esclavos. ¡Guau! Esto es la nueva humanidad, ¿entendéis? Unas relaciones completamente nuevas, unas relaciones para que nosotros comencemos a vivirlas, porque al vivirlas nosotros estamos modelando, y esto es un papel muy importante, modelar. Una cosa es tener una teoría. El marxismo era una teoría. El marxismo decía, cuando suceda la revolución, lo que pasará luego será esto. Luego pasa la revolución y lo que sucede a continuación tiene nada que ver con lo que se preveía que sucedería. ¿Entendéis? O sea, simplemente no funcionó. No conocía al ser humano. Pero quien conoce más al ser humano es Dios. Claro, nosotros queremos imponer un nuevo estilo en las relaciones maridos y esposas. Nuestra sociedad quiere imponer, propone por lo menos diferentes formas de relación. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Sabéis? No sé si sabéis esta estadística, pero en España, de los que se casan, no estoy hablando de los que se juntan, estoy hablando de los que se casan, el 54% de los que se casan no llegan a los 10 años. Fracaso masivo en los matrimonios de nuestro país. Principios anunciados, esto os traerá más libertad y luego no hay entrega. Una cuestión más, el sistema de las relaciones sexuales en nuestra sociedad. El día que nos liberemos del peso del cristianismo, de la culpabilización del cristianismo, cuando nos saquemos de encima estas cosas, entonces seremos plenamente realizados, entonces de alguna manera sí que conseguiremos satisfacer todo nuestro impulso sexual. Ahora tenemos suficientes años, desde 1967, Mayo de París, Berkeley en Estados Unidos, etcétera, como para observar cómo ha ido esa revolución sexual. ¿Sabéis que desde los años 70 el índice de satisfacción sexual en Occidente en general no para de descender? La gente dice cada vez estamos menos satisfechos. Esto es lo que mide simplemente el índice de satisfacción sexual. ¿Sabéis? El último movimiento es fantástico. El último movimiento consiste en esto, en
debemos estar midiendo mal. Vamos a cambiar la forma de medir, porque como cada año nos sale más abajo, vamos a generar nuevas maneras de medir para que nos den otros resultados. Esto en técnica intelectual es esto. Yo tiro las flechas y luego pinto la diana alrededor de donde me han caído las flechas. Esto se llama así en técnica intelectual, ¿vale? Porque yo no establezco una propuesta y luego compruebo si la propuesta es cierta o no, sino que yo tiro flechas y donde me han caído pinto la diana. Claro, esto es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro alrededor. Claro, yo os pasaba los datos de fracaso de las parejas que se casan. No os quiero pasar los datos de las parejas que no se casan. ¿Sabéis que casi no hay investigación sobre esto? Que casi nunca se da estadística sobre el grado de permanencia de las parejas que no se casan. Dicen por ahí que más del 75%, del 80% quizás no llegan a los 10 años. A mí me gustaría saber cuántos llegan al año de los que están juntándose, ¿vale? Entonces, esta es la realidad, esta es la verdad. Por lo tanto, el cristianismo, contracultura cristiana, que dice cosas totalmente sorprendentes, totalmente chocantes, y cuando se las dices a alguien, se pone las manos en la cabeza, ¿cómo es posible que tú puedas creer esto? Simplemente el cristianismo funciona. Esta es la cuestión. Nuestros matrimonios no es que sean irrompibles, seguimos siendo personas pecadoras, seguimos teniendo fallos nosotros, seguimos teniendo egoísmo nosotros, que el egoísmo destruye nuestros matrimonios, seguimos siendo seres pecadores, pero vaya diferencia. Vaya diferencia. Nuestros matrimonios son muchísimo más sólidos que lo son los matrimonios de la sociedad, porque de alguna manera estamos aprendiendo de Jesús. Nosotros, cuando la palabra de Dios dice someteos los unos a los otros, podemos hacerlo porque somos los hijos de un Dios que envió a su Hijo no a ser servido, sino a servir. Y nosotros somos los discípulos de ese Jesús que, siendo el Dios eterno, se ciñó una toalla y lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabéis? Esto también era chocante en aquel tiempo. Pedro estaba ahí de, jamás me lavarás los pies, por nada del mundo, encima de mi cadáver me lavarás los pies, pero por nada del mundo. Claro, siempre ha sido contracultura cristiana. No es que ahora haya comenzado a ser contracultura cristiana, es que siempre ha sido contracultura cristiana. Nosotros somos los seguidores, nosotros somos los discípulos, aquellos que vamos detrás de aquel que, viviendo en la gloria, la dejó. ¿Sabéis lo que significa para Jesús dejar la gloria? Claro, para nosotros dejar la gloria no es nada porque nunca la hemos tenido. Por lo tanto, es bastante fácil dejar lo que nunca hemos tenido. Pero Jesús, la gloria para Dios es el ecosistema de Dios. Es en el entorno en el que Dios ha vivido por la eternidad. Dios vive en gloria, porque la gloria le pertenece a Él, por esencia le pertenece la gloria. Cuando uno de nosotros trata de apropiarse de la gloria, está tratando de apropiarse algo que es tóxico para Él. Cuando yo me otorgo la gloria, lo que estoy haciendo es tomar algo que no es para mí y que me va a hacer daño. Los seres humanos, fijaos en una cosa, y sin embargo, Dios ha querido una cosa, que en la eternidad nosotros vamos a compartir su gloria. Nosotros nunca seremos dioses, pero nosotros compartiremos la gloria de Dios. Él quiere compartirla con nosotros. Jesús dejó su gloria. Jesús se hizo como uno de nosotros. Siendo como uno de nosotros, se hizo siervo. Siendo siervo, se sometió a la más terrible de las muertes que había. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. Es extraño que para un discípulo de Jesús Dios diga, sométete. Es extraño. Nosotros hemos recibido libertad para poder escoger a quién someterse. Porque la gente de nuestra sociedad no tiene la libertad para escoger a quién someterse. Solo le queda el remedio de someterse a su padre del diablo.
No queda otro remedio, no tiene otra alternativa que esto. Nosotros hemos recibido libertad. Bob Dylan cantaba una canción muy interesante que decía, you have to serve somebody. Tú tienes que servir a alguien, pero tienes que escoger a quién tienes que servir. Todos nosotros en la tierra tenemos que servir a alguien, pero tenemos la libertad, hemos recibido libertad para poder escoger ¿a quién servir? Los demás no tienen eso, solo pueden servir a uno. Nosotros hemos escogido servir al Señor. Por esto, porque nosotros somos los hijos, nosotros somos los discípulos de un Dios que escogió servir, nosotros hemos sido invitados a seguir a Jesús en el servicio, a establecer unas relaciones con los demás de sometimiento, de servicio, de sometimiento mutuo los unos a los otros. La esclavitud, la esclavitud. Esto hablaba de esclavos. La esclavitud no es exactamente paralela a lo que significa hoy en día ser un trabajador. La esclavitud marcaba totalmente la vida de la sociedad romana. No sé si sabéis que más de la mitad de las personas del Imperio Romano eran esclavos. La gente libre se gloriaba de no trabajar. Ya os suena que aquí hay algo que funciona mal, ¿no? Si Dios, de la manera en la que se presenta desde el inicio, es trabajando, un ciudadano romano libre tenía siervos que hacían todas las cosas para que él no tuviera que trabajar. Por lo tanto, ya había un problema de disociación ahí. Y esto es algo que se viene repitiendo, que ha seguido pasando a la cultura de nuestro país. ¿Sabéis que en España uno para ser un noble, un duque, un conde, un barón, tenía que demostrar una cosa, que nunca había trabajado con sus manos? Si no, no podía ser noble. Imaginaos en España el prestigio que tiene el trabajo. Ayer os invitaba a pensar, ¿no? Acerca del trabajo, os invitaba a pensar, ¿qué dice nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura dice que si has trabajado con las manos no eres un noble. Tenemos otra nobleza, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos otra nobleza que no nos viene de que un rey en la tierra nos diga, este señor es noble. Si nosotros tenemos una nobleza que nos viene de ser hijos del rey, de ser hijos directamente. Ya no necesitamos que el rey diga nada sobre nosotros porque nosotros somos hijos del verdadero rey, del rey de reyes, del que reina sobre todo. Por lo tanto, esa es nuestra nobleza. Mira, tenemos que entender el significado de lo que era ser esclavo en aquel tiempo, porque si no, vamos a pasar demasiado rápido. Vamos a ir a conclusiones antes de poder entender. Y una de las cosas importantes es entender el texto según lo que entendieron los primeros oyentes. No lo que entendemos los oyentes del siglo XXI, sino lo que oyeron e interpretaron los primeros oyentes del texto. El esclavo era una propiedad. El esclavo era una mercancía. El esclavo era un bien. El esclavo era una cosa, pero nunca era una persona. Por eso nos ayudará a entender lo que era el esclavo de aquel tiempo, a entender hoy en día lo revolucionario que es el mensaje de Pablo ante un Dios que iguala a amos y esclavos. Que delante de él todos tienen la misma nobleza, por decir así. Porque en aquel tiempo era completamente diferente. Era una cuestión entre personas, la gente libre, y esclavos que eran cosas. Un amo podía matar a un esclavo sin tener que responder de ningún aspecto. Era una propiedad suya, de la manera... No los mataban por una cosa, porque era lo mismo que matar al burro, ¿no? Si matabas al burro, te quedabas sin burro, tenías que ir andando, ¿no? Por lo tanto, era por eso que no había demasiadas muertes de esclavos, porque era algo que te había costado dinero. Es como hoy en día cuando compras un bien que te ha costado dinero, no lo vas a tirar por la ventana, porque es una posesión tuya. Es por eso que se conservaba la vida de los esclavos. Pues bien, estos que eran completamente distintos, que eran persona y cosa en la sociedad, en la iglesia eran lo mismo. En la iglesia eran hermanos en Cristo. Por lo tanto, el cristianismo acabó con la esclavitud no por, de alguna manera, crear una revolución, que no la hubo, sino por hacer imposible la esclavitud, por hacer que fuera
impensable la esclavitud. Claro, piensa una cosa, el amo y el esclavo. El amo durante toda la semana mandaba, ordenaba, pedía, hacía lo que quería con el esclavo. Y el domingo se reunía en un sitio como este. Y ahora amo y esclavo estaban sentados al lado, uno del otro. ¿Sabes lo que podía pasar incluso? Que el esclavo fuera el anciano, el diácono, el pastor del amo en la iglesia. ¿Os imagináis la revolución que esto era en una iglesia? ¿Imagináis qué revolución social implicaba esa igualdad esencial que no existía en ningún otro punto de la sociedad? Claro, mirándolo hoy pensamos un trabajador, su empresario, pueden estar en la iglesia, no hay ningún problema. No, pensad por favor cuando está escrito esto, todo lo que representaba para aquella sociedad. Iguales esencialmente, aquellos que podían ser condenados a muerte solo por la decisión del amo, aquellos objetos prescindibles eran ahora amados hermanos, tenían voluntad, ambos estaban sometidos al señorío de Cristo. Ninguno de los dos era amo realmente, porque el único amo que tenían era el Señor, y los dos estaban sometidos al señorío de Cristo. Si era revolucionario que Pablo reclame igualdad fundamental para el marido y la mujer, que reclame igualdad, ya era una sorpresa para aquel tiempo, porque en aquel tiempo solo los maridos mandaban, lo siento, esto era así. Esta es la historia de la humanidad. Esto no ha sido por causa del cristianismo, que los maridos han dominado, esto ha sido por causa del pecado, que es otro fenómeno distinto. En la creación, en el inicio, no hay una lucha de poder. No hay una cuestión de poder. Nadie antes de Génesis 3 se plantea una cuestión de poder en la Biblia, porque quien tenía todo el poder era Dios. Y ya está, no había discusión de quién manda aquí. Nosotros hemos creado una discusión falsa, una discusión foránea, que es la discusión de quién manda aquí. Nosotros todos queremos imponernos los unos sobre los otros. Esto no era al inicio. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el matrimonio, tenemos que volver a pensar bajo esa perspectiva. Una perspectiva cristiana que significa que no hay un dominio el uno sobre el otro. El dominio viene por causa del mal y por causa del pecado, ¿entendéis? Esto es otra cuestión diferente, sino que lo que establece Dios es un principio de colaboración, un principio de cooperación. Ayuda, habla de ayuda, ¿no? Habla de dominio, ¿entendéis? Pues claro, si esto era revolucionario en aquel tiempo, decir, no, marido y mujer son iguales delante de Dios. Padres e hijos son iguales delante de Dios. En aquel tiempo no era igual. Hoy en día somos una sociedad más igualitaria por causa del cristianismo, pero en aquel tiempo no era así en la sociedad romana. De lo mismo ocurría con amos y esclavos, aún sucedía más. Hay 3 enseñanzas importantes que me gustaría sacar hoy. En primer lugar, que esta entrega, que esta sumisión no tiene que ser una cuestión exterior, sino que tiene que venir del interior de la persona. No tiene que ser una cuestión impuesta, sino una cuestión que se produce porque somos la nueva humanidad y somos los discípulos de aquel Jesús. En los versículos 5 y 6 del capítulo 6 encontramos 4 expresiones. La primera expresión dice, esa sumisión tenéis que hacerla con temor y temblor. La segunda dice, tenéis que hacerlo con la sinceridad de vuestro corazón. La palabra sincera es bonito. La palabra sincera significa sincera. ¿Vale? Esto es lo que significa. ¿Sabéis de lo que venía esta expresión de sincera? En las ánforas romanas, si el ánfora era buena, el vino no se salía. Pero había un problema que a veces se resquebrajaba un poco el ánfora. Y cuando se resquebrajaba, no es que se rompiera del todo, pero por la grieta iba saliendo el vino y iba entrando el oxígeno. ¿Sabéis lo que pasa? Vino y oxígeno no es una buena combinación. El vino y el oxígeno se llama vinagre cuando sucede esto. Por lo tanto, lo que hacían para sellar las ánforas era ponerle cera, ¿vale? Se ponía una capa de cera y la cera taponaba la grieta. Por lo tanto, cuando una ánfora era mala, es que le habían tenido que poner cera. Porque claro, la cera tiene un problema, que cuando se calienta, la cera se va licuando, ¿no? Entonces, en verano tiene un problema la cera. Pero una jarra, una jarra nueva, una jarra que lo tenía todo, era una jarra sin cera, ¿vale?
de donde viene nuestra palabra actual. Una jarra que está completa, que está de verdad. Bien, esto es de donde viene. Con la sinceridad de vuestro corazón. No para ser vistos, dice, como los que quieren agradar a los hombres. Sigue diciendo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Por lo tanto, fijaos que de dónde surge la sumisión de un cristiano. Surge de la integridad del corazón, de lo que él sabe, de lo que se ha producido en su corazón. Vamos a intentar entender algunas expresiones, porque algunas son un poco raras. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que servir a nuestros amos en la tierra con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con temor y temblor? Es que lo que me está diciendo el apóstol Pablo es que tengo que tenerle miedo al empresario, que tengo que tenerle miedo al amo. No, no es este el sentido, no es esto. Para verlo, lo que podemos hacer es ver las otras veces que Pablo utiliza en el capítulo 6, en otros capítulos de las Escrituras, las expresiones con temor y temblor. Quiero mostraros dos. Una de ellas está en 1 Corintios y dice, y estuve entre vosotros. Pablo se había puesto enfermo, ¿vale? Cuando llegó a Corinto dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Qué quería decir Pablo? ¿Que Pablo les tenía miedo a los corintios? No, esto no es la expresión, ¿verdad? Dice, estuve con debilidad y con temor y temblor. Vamos a ver otro pasaje, ¿vale? Donde Pablo va a utilizar la misma expresión. Se trata de Filipenses 2, son los versículos 12 y 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ahora viene la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que tener miedo de nuestra salvación. Es que nuestra salvación es frágil y tenemos que andar con cuidado de que esa salvación, que se me puede perder la salvación. A ver, no es este el significado que tiene este pasaje, sino que ambos pasajes lo que nos dicen es, tengo que cuidar de mi salvación con humildad. Tengo que cuidar de mi salvación con dependencia de Dios, porque el que ha producido esa salvación es Dios y yo tengo que seguir pegado a Dios para que mi salvación produzca todo el fruto que tiene que producir, sea todo lo que tiene que ser. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando aquí y dice, servid a los amos con temor y temblor, lo que nos está diciendo es, hacedlo con humildad y con dependencia de Dios. Esto sería el significado que para nosotros tendría el temor y el temblor. Con humildad, que se vea la humildad de vosotros, que sea visible que estáis sirviendo al Señor. La obediencia debe ser el resultado visible, el resultado exterior de la sinceridad de corazón que hay en el interior. La sinceridad, ese ser de una sola pieza. La integridad nos habla de un corazón que no tiene dobles intenciones. ¿Sabéis que hay gente que tiene unas palabras aquí y otras palabras allí, que tiene una cara contigo y otra cara para cuando tú no estás, que cuando estás delante de ti solo te sonríe, pero cuando te vas te hace un traje a medida, ¿no? Te pone bueno, ¿no? Delante de los demás. Y esa es la cuestión. Nosotros los cristianos hemos sido enseñados a ser gente de la verdad. Hoy en día la verdad es subjetiva, la verdad es mi verdad, ¿no? Es lo que yo pienso. Fijaos que ya no es ni siquiera lo que yo pienso, es verdad lo que me hace sentir bien. Esto es lo que ha producido en nuestra sociedad fenómenos políticos de gente que miente descaradamente, pero incluso cuando miente descaradamente pasa una cosa que es, sí, esa mentira a mí me hace sentir bien, pues es que esto debe ser la verdad, ¿no? Porque así, de alguna manera, oye, todo está bien. No. Como nos hemos cargado el concepto de verdad objetiva, de que la verdad es algo que está fuera de mí, la verdad es algo que está ahí. Es independiente. Si yo lo creo, sigue siendo verdad, está ahí. Si yo no lo creo, tengo un problema, porque la verdad exterior está ahí. Pero nosotros, en la posmodernidad, lo que hemos hecho es crear una verdad interior. La verdad está dentro de mí. Soy yo quien decide la verdad, soy yo quien siente la verdad incluso. Y como yo siento la verdad, yo determino. No hay un objeto exterior que sea la verdad, sino yo lo determino en mi interior. Pues esto es lo que está ocurriendo. Lo que nos está diciendo es, tenéis que ser de una pieza. Tenéis que ser realmente no con dos caras diferentes.
Y esta sinceridad de corazón se muestra en una cosa. Os voy a proponer una cosa para vuestros trabajos, y es el concepto de generosidad. El concepto de generosidad no significa solo dar dinero. El concepto de generosidad no significa simplemente invitar a comer o regalar tal cosa a otra persona, sino significa vivir con una actitud favorable al otro, ¿no? ¿Qué necesita el otro? La generosidad más bonita que hay, ¿sabes cuál es? Es darte tú mismo. Esta es la generosidad más costosa y más valiosa de todas las que existen, porque cuando tú das tiempo, estás dando de ti mismo, estás dando lo más precioso. Bien, pues cuando trabajes, trabaja generosamente. Da en abundancia, da en cantidad, da por placer, da porque eres hijo de un Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio. La generosidad más maravillosa es la generosidad de Dios hacia el ser humano. Nosotros somos los hijos de ese Dios que cuando ama, da. Y nosotros los cristianos deberíamos distinguirnos por no racanear. Hay gente que racanea el trabajo, que nunca se da completamente. Ni siquiera se da en sus matrimonios. Racanea tanto que no se da al esposo, que no se da a la esposa, sino que constantemente está echando migajas, ¿no? Ahí un poquito, te doy un poquito para que tú me des más. Porque al final yo tenía un familiar que decía esto, dice, me he casado para mejorar. Así de claro, lo decía el hombre, ¿no? Dice, me he casado para mejorar. Entonces, pero, ¿y tu esposa se casó también para mejorar? Porque me parece que si tú mejoras, ella no mejora. Digo yo, vaya. O sea, no, nosotros nos hemos casado para dar. Nos hemos casado para ministrar la debilidad. Nos hemos casado para ser apoyo constante en los peores momentos de la vida. Nos hemos casado para esto. Estamos en nuestro trabajo para ser generosos. Y ser generoso significa buscar la oportunidad, buscar la ocasión para entregar, para dar, para servir, para anticiparme. ¿Qué necesidades tiene mi empresa que aún el jefe no ha visto y que yo soy capaz de alguna manera de localizar y de servir esa necesidad? No hacer lo mínimo para que no me echen, no hacer lo mínimo para que no se den cuenta, sino pensad en cómo el concepto de generosidad del Dios generoso puede de alguna manera suplir lo que es un buen trabajo. Porque sirve con sinceridad, el esclavo cristiano no solo trabaja cuando es visto. Ayer aquí había hermanos y hermanas contando experiencia, ¿no? Decía, es que hay algunos que es que la verdad solo trabajan cuando el jefe está por delante, pero es que cuando desaparece, y yo les digo, oye, un poquito más, ¿no? Pero, ¿entendéis? Este es el espíritu del tiempo. No todo el mundo trabaja así. Esa es la realidad. Pero sí hay gente que trabaja por los mínimos. Trabaja mientras el amo mira. Pero cuando, de alguna manera, es como una especie de representación teatral, ¿vale? Mientras tengo público, el público que me interesa, es decir, el jefe, cuando tengo público, actúo, ¿no? Estoy haciendo una obra de teatro. Realmente no soy yo ese. Ese es mi personaje. Mi yo realmente es el que se ve cuando el jefe desaparece. Cuando el jefe se va, entonces se ve mi auténtico yo. Y el mi auténtico yo es muy perro, ¿vale? Es aquello de que no da un palo al agua, ¿eh? ¿Entendéis un poquito esa filosofía? No cuando soy observado. Nosotros hacemos una obra de teatro para una audiencia de uno, pero la audiencia de uno no es mi jefe, no es mi jefe. Mi audiencia de uno, a mí el que me importa hacer mi obra de teatro, mi actuación, tocar mi concierto, es para uno solo. No para todos los demás, ni para... Solo busco un espectador. Y ese espectador me ve. Cuando está el jefe y cuando no está el jefe. Me ve siempre, ¿vale? Pero no me ve en el mal sentido. No me vigila para darme un palo, ¿entendéis? No me vigila porque está ahí, ya sabía yo que en el momento... No, me vigila porque me protege. Sus ojos están sobre mí, dicen en los Salmos. Su mano está sobre mí. Es para esto para lo que me protege el dueño, para que me protege ese para el que yo hago el concierto. Hay un principio en gestión empresarial, ¿sabéis?, que dice
que no se obtiene lo que esperas, sino solo lo que inspeccionas, ¿vale? El principio en inglés es you must inspect what you expect. Tú tienes que inspeccionar lo que esperas, ¿vale? Porque en el momento en que dejas de vigilarlo, ¡pum!, se para la gente, ¿no? Los cristianos no deberíamos ser así. Los cristianos no deberíamos ser aquello de que todo se detiene en el momento en que no hay gente observándome, porque nosotros servimos por una convicción interior, por lo que hay dentro de nuestro corazón. La segunda cosa que os quería decir es que los cristianos son esclavos de Dios y no esclavos de los hombres. Y esto es muy importante. Mi posición es que yo soy esclavo de Dios, realmente no soy esclavo de ningún hombre. Cuando el Señor Jesús me ha liberado completamente. Puedo seguir debajo de, pero realmente yo ya no sirvo a ese hombre. Yo he comenzado a servir a alguien muy superior. Puedo estar incluso bastante aplastado. Hay trabajos bastante fastidiosos. Hay jefes bastante complicados. Hay trabajadores muy perros. Existe de todo, pero nosotros no hacemos las cosas sino que realmente somos esclavos de Dios. Jesús dijo una cosa importante: nadie puede servir a dos señores. ¿Entiendes lo que significa esto? Que tú no puedes servir a tu jefe y al Señor. Puedes servir a Dios sirviendo a tu jefe. Eso sí lo puedes hacer. Esto sí es razonable, eso sí es justo. Esto sí es la actitud que nos está proponiendo. Pero no puedes servir, no puedes tener dos señores. Y esto es una cosa importante, en el sentido también de que no puedes tener otro Dios aparte. Y a veces los cristianos construimos ídolos. Y quiero avisaros contra la construcción de ídolos. Nuestros ídolos ya no son de piedra, ya no son de madera, ya no son de metal, sino que un ídolo, realmente los seres humanos nunca han adorado objetos de metal, ni de piedra, ni de madera. Los seres humanos son listos. Los seres humanos adoran lo que les puede dar ese Dios. No adoran al Dios en sí mismo. Por lo tanto, fijaos que la cuestión es esta. Cuando yo cojo una cosa buena que Dios ha hecho y ha preparado para mí, y esa cosa la elevo a algo último, quiero decir, algo que tiene que dar razón a mi vida, algo que está hecho para que eso sea lo que guíe mi vida, estoy cogiendo algo bueno, algo que Dios ha hecho, y lo estoy convirtiendo en Dios, en un Dios alternativo, en un Dios que lucha por mi fidelidad. Eso es un ídolo. Coger, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una cosa buena, pero cuando yo vivo para mi trabajo, porque el trabajo me da identidad, porque el trabajo me hace sentir realizado, porque el trabajo me hace sentir que yo soy alguien que me da propósito, que me da sentido mi trabajo, entonces yo estoy convirtiendo a mi trabajo en Dios. Y ahora ya no es algo con lo que sirvo al Señor, sino es algo a lo que yo sirvo. Nosotros solo tenemos un Dios que es el Señor Jesús. No fabrico otros dioses, no me arrodillo. Cosas buenas como la sexualidad, cosas buenas como las posesiones que necesitamos, cosas buenas como el buen nombre, cosas buenas como la inteligencia y el conocimiento. Esas cosas pueden ser elevadas a la categoría de Dios, pueden ser elevadas a algo que compite con Dios. Y yo tengo que asegurarme de que tengo un solo Señor. Nosotros debemos evitar toda lealtad dividida, y esta se produce cuando tengo más de un dueño. Los cristianos trabajamos en un lugar de misión, al sitio donde Dios nos ha llevado, y eso no excluye las dificultades. El trabajo, aun cuando sea el sitio donde Dios me ha llevado, no excluye los cardos y los espinos. Esto existirá siempre. Es imposible que un trabajo no tenga esas cuestiones de los cardos y los espinos, porque vivimos en una realidad afectada por el pecado. Pero lo que sí que será es que nunca faltará de propósito. El trabajo puede ser aburrido, el trabajo puede ser monótono, el trabajo puede ser a veces muy pesado, puede ser situaciones muy complicadas, pero lo que no puede ser es que no tenga sentido. Todo el trabajo tiene sentido cuando es una forma en la que yo sirvo a Dios. Es el sitio al que Dios me ha enviado, es el sitio al que Dios me mandó, y como consecuencia yo me mantengo ahí en cuando incluso las situaciones son difíciles. Un cristiano no puede salir por piernas.
Un cristiano que Dios le ha mandado a un lugar y Dios le ha mandado a un lugar difícil. Los misioneros no se pueden ir de su campo porque las cosas se han puesto difíciles. Ellos tienen un llamamiento a estar ahí y vosotros sois los misioneros de Dios en ese sitio. Si Dios te ha mandado ahí, no abandones. No te vayas, no salgas corriendo porque las cosas son difíciles. Pide a Dios que te acompañe en ese viaje. Asegúrate de que Él hoy vendrá contigo. Antes de entrar en tu lugar de trabajo, pone el día delante de Dios y dice, esto va a ser dificilísimo. Hoy mi jefe me va a tratar como basura, pero mientras tú me mantengas aquí, aquí me quedo y no me voy de aquí sin ti. Y esta es la cuestión que nosotros tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que entender. ¿Dios te puede cambiar de lugar? Por supuesto que Dios te puede cambiar de lugar. Dios a lo largo de nuestras vidas nos puede querer sirviendo aquí y luego sirviendo ahí y luego sirviendo ahí. Dios, cuando has terminado lo que tú ibas a hacer a ese lugar, Dios te trasplanta, te pone en otro lugar. Dios tiene otros propósitos para ti, pero lo que no puedes hacer es, mientras Dios no te haya dicho que tienes que marcharte de ahí, es irte tú. Y a veces Dios te lo dice bastante claro que tienes que marcharte. Por ejemplo, te despiden. ¿Vale? Esto es una forma donde Dios te dice bastante claro, mañana no vayas ahí, ¿vale? Porque me acaban de despedir en el día de hoy. Claro, Dios tiene la capacidad. A veces nosotros, cuando nos despiden, lo vemos como el desastre de la vida, ¿no? ¿Y ahora qué haré yo? ¿Y de qué viviré? ¿Y de qué comeré? La gente que tenemos al Señor como Señor, debemos saber una cosa que es importante, que es que cuando nosotros nos mostramos fieles a Él, Él se muestra fiel a nosotros. Incluso cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la cuestión. Incluso cuando nosotros no lo vemos nada claro, el Señor se mantiene fiel. Y eso es algo que debemos pensar. La cosa importante es esta: no servir a dos señores. Por lo tanto, esto a veces ocurre en el trabajo. En el trabajo a veces el jefe te manda a hacer cosas que tú no puedes hacer, que un cristiano no tiene que hacer. Te manda a poner en la contabilidad un gasto que no es deducible y tú no lo puedes poner ahí. Tú tienes que decir, mira, yo no lo puedo poner, esto no es lícito. Por lo tanto, lo puede hacer alguien más de aquí que no sea yo, porque yo tengo problemas. Y el Señor honra a los que le honran. Esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender. El mismo Señor que es Señor cuando tú te sostienes y quizás eso ocasiona que te trasladen de sitio, que te pongan en un sitio más malo o incluso implica que te despidan, ese mismo Señor es el que se mantendrá fiel y el que luego te concederá un trabajo adecuado para tus situaciones. El que confía en el Señor Señor realmente le retribuye. Y no solo le retribuye en el futuro, le retribuye hoy y aquí también. Porque el Señor es Señor completamente. Termino, mi tercer punto. Busquemos aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. Y quiero que miréis el versículo 8, porque el versículo 8 nos habla de recompensas que nadie nos puede quitar. ¿Sabiendo qué? Interesante cuando Pablo comienza con un sabiendo qué. Son cosas que tenemos que meter en nuestra cabeza, que tenemos que interiorizar. ¿Qué es lo que Pablo dice? Tengo que saber, tengo que mantener en mi cabeza. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, ¿vale? Busca premios que te los dé el Señor, porque los premios que te da el Señor no te los puede quitar nadie. Los premios que te dan los seres humanos los puedes perder, pero los premios que te da el Señor tú no los puedes perder. Y dice ahora, sea siervo o sea dueño, sea amo. Los unos son iguales que los otros. La cuestión tiene que ver con que siervos y libres tienen que buscar ambos la misma cuestión, los premios que vienen de Dios. Los esclavos en aquel tiempo, sabéis, trabajaban sin salario. Lo único que recibían aquellos esclavos era la comida suficiente para seguir vivos. Esto es todo lo que tenían. A muchos en el día de hoy les sonará un poco extraño que alguien pueda tener una motivación distinta para ir a trabajar que el hecho de cobrar dinero, ¿no? Dice, yo voy porque realmente si no, no cobro. Otros, en cambio, lo verán como una forma de realizarse personalmente y dirán, no, es que yo voy al trabajo y de alguna manera ahí llego a ser todo lo que Dios ha establecido.
Unos encuentran desarrollo personal, otros encuentran dinero para sostenerse. Ambas cosas son buenas. Son buenas. El salario de la persona es justo, hay que pagárselo, es lo que se le debe y por lo tanto es bueno y justo. Retener el salario es algo malísimo, algo que la palabra de Dios lo pone fatal. El encontrar realización en el trabajo es bueno, es lícito, debes buscarla también, pero finalmente el apóstol está pensando en una motivación más para el trabajo. Cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Seas esclavo, seas libre. En aquel tiempo, en el ámbito económico, el amo se quedaba con todo. El esclavo se quedaba con nada. No era ni siquiera su salario el que se quedaba. No tenía salario simplemente. Por lo tanto, uno lo tenía todo, el otro no tenía. Pero en cuanto a la recompensa que Dios le dará, la recompensa de amo y la recompensa de esclavo son las mismas. ¿Entendéis? Esta es la cuestión revolucionaria del cristianismo. El cristianismo iguala realmente porque la recompensa de uno y la recompensa del otro son la misma. Aquí no. Aquí hay algunos que se lo quedan todo, otros no se quedan con nada. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar del Fat Cat Day, el día del gato gordo. ¿Habéis oído hablar de eso, del Día del Gato Gordo? Vale, os cuento un poquito el concepto del Día del Gato Gordo. El Día del Gato Gordo es que, ¿qué día del año los directivos de las 50 empresas más grandes del país han ganado lo que uno de sus trabajadores promedio ganará durante todo el año? Hay un día del año en que esos ejecutivos ya han ganado lo mismo que ganará. Eso, todo lo que ganen el resto del año es de beneficio, es de más, ¿no? Sobre un trabajador medio, no es el trabajador más bajo, un trabajador medio de la empresa. ¿Sabéis qué día del año es el Fat Cat Day ahora? ¿Qué día diríais? Por poner un día, en marzo, en abril, en junio, en agosto, en enero. En enero. ¿Sabéis qué día de enero? El 4. El 4 de enero, los ejecutivos de las 50 compañías más grandes del país han ganado tanto como el trabajador promedio de sus empresas. 4. ¿Sabéis lo que está sucediendo cada año? Que el Fat Cat Day se anticipa. Llegará un día en que el 1 de enero esos ejecutivos habrán ganado lo que un trabajador promedio gana durante todo el año. ¿Entendéis que vivimos en una sociedad injusta? ¿Entendéis que no es justo? Es decir, es razonable que un jefe gane más que un trabajador. Yo lo creo. El que tiene más responsabilidad tiene que cobrar más. Por lo tanto, es razonable, está bien. ¿Pero estas diferencias son razonables? Yo creo que no, queridos, yo creo que no. Estamos en un mundo en donde habita la injusticia. Por eso en los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que hace que sean nuevos es que en ellos habita la justicia, porque aquí la justicia no habita. Pues delante de Dios, en cuanto a las recompensas de Dios, en cuanto a las que el Señor procura, fijaos la revolución, que es que el dueño y su trabajador más bajo, que era el esclavo, tienen la misma recompensa. Revolucionario no. Es brutal. Es aquello de decir, wow, esto es la justicia realmente, ¿no? Es que delante de Dios, buscad recompensas que nadie os podrá quitar. Buscad aquellas recompensas que un despido no os podrá quitar. Buscad aquellas recompensas que la jubilación no os podrá quitar. Buscad aquellas recompensas que un mal tiempo, una mala decisión económica, una inversión desafortunada no os podrá quitar. Buscad realmente no las recompensas de Dios, buscad al Dios de las recompensas. ¿Entendéis? Esta es la cuestión, es buscar a Dios. Lo que hace que el cielo sea cielo no es lo que hay en él, es quien hay en él. En cualquier sitio donde esté Dios, esto es el cielo. Que esté vacío, no me importa lo que hay, porque realmente le busco por Él. No busquéis la mano de Dios, buscad el rostro de Dios, buscad la comunión, buscad la intimidad. Este es el premio real que nadie os podrá quitar. No hay nadie que os lo pueda quitar, porque eso es Dios mismo.
El esclavo cristiano podía comprender una cosa, que el propósito de la vida no es hacernos felices, que el propósito de la vida no es darnos comodidades en este tiempo presente, sino que el propósito de la vida es glorificar a Dios ahora y por siempre. Por esto este esclavo creyente ha aprendido a no buscar premios que le pueda dar el amo terrenal, sino su Señor eterno. Él está esperando recompensas eternas. Finalmente termino con una instrucción para los amos, ¿no? Fijaos, la instrucción para los amos es corta, está solo en el capítulo 9. Después de decir que la recompensa que reciben el amo y el esclavo será la misma, solo tiene una cosa que decirles en el versículo 9. Dice, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Comportaos de la misma manera que les acabo de decir que se comporten a los esclavos. Amos, comportaos vosotros de la misma manera. El modelo que les acabo de pasar a ellos, que sea el mismo que vosotros. Para Dios hay una sola norma. Dios no mira diferente a los poderosos que a los débiles. Dios no tiene dos visiones diferentes. Dios no tiene dos distinciones diferentes, sino que para Él estás despojado de nada. Delante de Dios estás desnudo. Solo eres aquel ser humano que Él creó. Aquel ser humano que Él creó para la intimidad con Él. Aquel ser humano que Él creó para abrazarlo. Aquel ser humano que Él creó para tenerle entre sus brazos, para incluirle en esa relación de amor eterna de la Trinidad. Esto es lo que eres para Dios. Por lo tanto, aquí hay gente que socialmente está aquí. Aquí hay sentados que socialmente están aquí, pero delante de Dios no. Vosotros haced lo mismo, sois todos iguales delante de Dios, sois todos preciosos, no todos iguales por debajo, sino que sois todos preciosos para delante de Dios. Y este es el mensaje que quería dejaros en este día.